Hola a todos y bienvenidos de nuevo a un vídeo de mi curso de Svelte. Una vez que ya hemos visto en el capítulo anterior cómo modificar array y objetos para disponer listas, en este vídeo vamos a ver qué tipo de bloques de Svelte tenemos que usar para disponer esas listas en pantalla. El primero de todos ellos serían los bloques if. Al igual que en JavaScript nativo, Svelte tiene una sintaxis particular para meter bloques if o condicionales if-else dentro del markup de HTML. Aquí voy a hacer uso de una de las extensiones, la extensión en concreto de snippets que instalé en uno de los primeros vídeos. Por ejemplo, si queremos if, vamos a tener acceso aquí a varios bloques. Vamos a quedarnos con los tres primeros y te explico cómo funcionan. El primero de ellos lo que nos dice es que si una condición se cumple o es verdadera, vamos a hacer un display en pantalla de lo que tengamos aquí. El segundo de los tipos que vayamos a tener es este, en el que damos dos condiciones o dos posibilidades, si la condición es verdadera o en el caso en que la condición sea contraria. Luego, obviamente, podemos hacerlo un poco más complejo o más completo, teniendo condiciones como, pues si se cumple la primera, haz esta disposición en pantalla, si se cumple otra condición, esta, y la última por defecto sería este bloque que tenemos aquí. ¿Cómo podemos explicar esto? Bueno, pues vámonos a un pequeño ejemplo. Voy a borrar todo esto de aquí. Y voy a empezar en mi pestaña de script a escribir una variable a la que voy a llamar letNúmeros y que va a ser un array. Un array formado por diferentes objetos que van a ser muy simples, como objetos formados por un id con un número y luego por una propiedad llamada cantidad, a la que para identificar mejor cada uno de los valores de dicho objeto le voy a dar el valor 1 pero con letras. Voy a hacer este array un poco más grande triplicando esta cantidad y voy a modificar esto llamándola 2. Aquí una cadena con el valor 2 y aquí un id con 3 y aquí este valor de 3. Si quisiera disponer en pantalla todo este array de una vez, podría hacer lo siguiente. Podría poner aquí un bloque if y dentro de la condición que yo quiero que se cumpla es, por ejemplo, decir que números tiene una longitud que sea mayor que 0. Y la forma de disponer esto en pantalla, por ejemplo, yo quiero disponer todo el array en pantalla. Una forma muy fácil sería, por ejemplo, usando el tag pre de HTML y ahora dentro de corchetes yo puedo poner JSON stringify y ahora voy a pasar números y voy a pasar aquí null y 2. Obviamente la condición se cumple, la condición es verdadera y así podemos disponer en nuestro array dentro de nuestro navegador. Pero este ejemplo no es muy real. Lo más real que nos encontremos será que en la vida real en las aplicaciones web este valor viene, por ejemplo, de una API a la cual llamamos y durante un tiempo este dato no está mostrado en pantalla. Vamos a ver cómo podríamos hacer una simulación de eso. Voy a coger y el contenido de mi array lo voy a quitar y voy a escribir una función setTimeout a la que le voy a dar un tiempo de segundo y medio y en la que voy a decir que yo quiero redefinir mi variable pasándole como valor el array que anteriormente estábamos disponiendo en pantalla. Es decir, inicialmente nuestro array está vacío, pasado segundo y medio, nuestro array tiene esta cantidad. Eso en el navegador se vería de la siguiente forma. Si yo refresco, durante segundo y medio no vemos nada. Después de segundo y medio podemos ver nuestra información en el navegador. Para hacerlo más parecido a una llamada a una API, nuestro bloque if lo podríamos completar de la siguiente forma. Es decir, podríamos decir aquí que si la condición es verdadera, dispongo esto en pantalla, pero mientras que la condición no sea verdadera, dispongo otra cosa. Entonces voy a hacer esto. Voy a quitar esto de aquí. Lo voy a poner aquí en medio. Y aquí, por ejemplo, voy a pasar un párrafo al que voy a poner aquí cargando 3 puntos suspensivos. Obviamente el resultado de esto en el navegador
hace que cuando refresquemos durante segundo y medio vemos cargando y después de eso ya podemos ver la cantidad que inicialmente deseábamos. De esta forma estamos mostrando un elemento en su totalidad. O sea, exactamente esto no es una lista, aunque número sea un array. ¿Cómo podemos hacer para mostrar una lista y para mostrar cada uno de los elementos de nuestro array como elemento por separado dentro de nuestro markup de HTML? Para eso vamos a disponer de los bloques each, que lo que van a hacer es iterar por cada uno de los elementos de nuestro array y dicho elemento va a corresponderse con cada uno de los elementos de HTML que nosotros le asignemos. Bueno, pues con la idea de hacer la misma simulación que estábamos haciendo con el bloque if, lo que voy a hacer es que voy a borrar esto de aquí y justo aquí abajo, bueno, mejor lo voy a poner aquí arriba y voy a hacer lo siguiente. Dentro de los bloques each, el primero sería un bloque each simple donde no hay ninguna condición, pero por hacer la simulación anterior que tenía, voy a recurrir al segundo de los snippets y básicamente lo que voy a hacer es iterar por un elemento y a cada uno de sus subelementos lo voy a llamar como ítem. Entonces en este caso yo voy a iterar por mi array número y a cada uno de los elementos los voy a llamar ítem. Entonces aquí yo puedo decir que en un párrafo hazme un display en pantalla de el elemento ítem, que sería cada uno de estos elementos que conforman el array, y quiero que dentro de cada uno de esos elementos me des la propiedad cantidad. Mientras que esta condición o este número no exista, porque obviamente inicialmente el array no tiene ningún valor, lo que quiero es que me pongan lo que anteriormente teníamos. Es decir, una especie de loading o de snippets que me muestre en pantalla lo siguiente. Después de segundo y medio, ya tengo cada uno de los elementos de mi array en pantalla. En este caso, los tres elementos, si vamos al inspector de elementos y vemos el HTML, cada uno de ellos son tres elementos diferentes de HTML. A los bloques is le podemos añadir más cosas. Por ejemplo, dentro de esta sintaxis, si justo aquí escribimos coma, escribimos i, o bueno, esto depende, tú le puedes asignar el nombre que quieras. Para la sintaxis de Svelte, después de coma, lo que encontramos aquí es un índice. Y ese índice hace referencia al índice del array que tenemos aquí. Es decir, sabes que esto empieza por 0, 1 y 2. Yo podría aquí, por ejemplo, dentro de mi párrafo, escribir un span y dentro de ese span escribir el i como índice. Pongo aquí un espacio y después cuando veo en pantalla, veo que tengo el índice del array más el valor de la propiedad cantidad, que en este caso es 1. Aquí 1 sería 2 y aquí 2 sería 3. Para poder explicarte la última característica de los bloques each, necesito un ejemplo un poquito más complejo que el inicial. Yo tengo aquí un componente llamado número, Svelte. Te explico un poco lo que hace el componente. Vamos a imprimir aquí un índice al que le vamos a sumar el número 1 para tener una correlación entre el índice y lo que mostramos en pantalla. Y luego vamos a pasar dos props, dicho índice y la cantidad. Y en un segundo párrafo lo que vamos a hacer es que vamos a tener una variable que llamamos inicial a la cual vamos a igualar a cantidad. Dentro de mi componente app voy a traerme dicho componente llamado número y voy a hacer lo siguiente. Voy a sustituir todo esto por dicho componente número y le voy a pasar los dos props que te había comentado anteriormente, el prop de cantidad, al cual le voy a dar un valor que sea ítem cantidad, y después le voy a pasar el índice, al cual le voy a pasar el valor de i, que es del índice que habíamos asignado aquí. Luego,
lo que voy a hacer es que voy a incluir justo encima de nuestra lista un div con un button, el cual va a tener aquí un texto que se llame borrar primer elemento, y voy a añadir aquí un evento llamado onClick, al cual le voy a pasar una función que sea llamado, por ejemplo, borrar elemento, y voy a crear esa función justo abajo de la declaración de mi array. Esta función lo que va a pasar es la siguiente lógica. Voy a coger que a números sea igual a números y pongamos el método splice pasándole como valor 1 para borrar el primer elemento de mi lista. Pues bien, ¿qué es lo que yo voy a ver en pantalla? Yo en pantalla lo que voy a ver es esto. Este es el índice más 1 que yo comentaba anteriormente. Es decir, si ven aquí, tengo este índice más 1 y luego tengo el valor cantidad y luego el valor inicial, que debe ser igual a la variable props o cantidad que le estaba pasando a este componente. Cuando yo borro el elemento, cuando yo borro el primer elemento, si te fijas bien, mira lo que está pasando. La igualdad que aquí teníamos ya se está rompiendo. ¿De acuerdo? Si te das cuenta, este valor es exactamente igual a este y no tiene nada que ver con el valor cantidad que inicialmente estábamos pasando. ¿Qué está ocurriendo aquí? Lo que está ocurriendo simplemente es que para Svelte, este valor índice que pasamos aquí, de cara a identificar los elementos en el DOM cuando modifiquemos las listas, no significa absolutamente nada. Svelte necesita que cuando declaremos una lista, pasemos un key o un valor clave para poder identificar cada uno de estos elementos en el DOM. La solución en la sintaxis para eso es, dentro de nuestra declaración del bloque each, vamos a pasar entre paréntesis un identificador único para cada uno de los elementos que vamos a disponer en pantalla. Si vamos a nuestro array, el identificador único de cada uno de nuestros subelementos podría ser, por ejemplo, el valor id. Por tanto, yo voy a coger aquí y voy a decir que voy a pasar item id como identificador único en el DOM para cada uno de los elementos de mi bloque each, y cuando vuelvo al navegador, refresco y ahora, cuando borro, no existe el error que anteriormente teníamos. Como último apunte, nosotros podemos esta sintaxis resumirla, ¿no? Es decir, ítem es un elemento formado por dos propiedades, id y cantidad. Por lo tal, yo puedo coger y hacer lo siguiente. Yo puedo aquí poner cantidad, poner id y eliminar ítem tanto de aquí como de aquí. Y una vez que salve, dado que cantidad, el props es igual a la variable que estoy pasando, la sintaxis se va a simplificar. Pues bien, yo creo que hasta aquí. En un segundo vídeo de listas vamos a ver los bloques await para ver cómo tratar operaciones asíncronas relacionadas con listas para mostrar en pantalla. Pues bien, espero que te haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Chao.